El Evangelio y sus demandas, parte uno. Mi nombre es Elac Norambuena y esto es Mientras pueda ser hallado, porque para lo eterno cada segundo cuenta. Antes de comenzar, si disfrutas del contenido, dale me gusta, suscríbete y activa la campana para que seas notificado de futuros videos. Esto ayudará a que también el contenido sea sugerido a otras personas y puedan ser bendecidos por él. En el episodio anterior hablé respecto de las consecuencias del Evangelio. Y es que ante el mensaje del mismo, el hombre y la mujer tienen solamente dos opciones. O lo rechazan o lo aceptan. Pero no existe una tercera opción. El mostrar indiferencia ante el Evangelio es persistir en una vida de rebelión, siendo un enemigo de Dios. Ambas respuestas al Evangelio tienen sus propias consecuencias. Por un lado, la Biblia promete vida eterna junto a Dios a todos aquellos que abrazan el Evangelio. Mientras que, por el otro lado, castigo eterno a los que lo rechazan. Si no has visto este episodio, te dejaré el link al final del video para que puedas verlo. Hoy hablaré entonces de la última pieza del rompecabezas para completar el verdadero Evangelio. Y como el título de este video ya lo dice, tiene que ver con las demandas. Difícilmente podríamos tener el mensaje del verdadero evangelio sin las demandas del mismo, ya que hay cosas que Dios pide de nosotros como humanidad caída. Hay dos demandas que Dios hace que las podemos encontrar en las siguientes palabras de Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Podemos entonces decir con claridad que las dos demandas del Evangelio son, por un lado, arrepentimiento y por el otro, fe. Tomemos entonces la primera demanda, el arrepentimiento. Aquí es importante tener un entendimiento bíblico del arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse según la Biblia? Examinemos las siguientes palabras de Jesús para encontrar algunos elementos. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. En este contexto, los religiosos de la época estaban criticando a Jesús por comer con cobradores de impuestos y pecadores. Y de alguna manera ellos se desmarcan de este grupo. Jesús responde diciendo que él no ha venido a llamar a justos. Esto último es cierto porque no hay ningún hombre justo sobre la tierra ante Dios. Por lo que Jesús venía solo a llamar a pecadores, y a pecadores al arrepentimiento. Todos somos pecadores ante Dios, pero podrías ser como los religiosos, y ver a los demás como pecadores, pero no verte a ti mismo como pecador. Si hay algo que aprendemos del arrepentimiento a través de este pasaje, es que tiene un prerequisito. Hay que saberse pecador. Esto es necesario reconocer ante Dios que somos pecadores y no pretender ser lo que no somos. Y saberse pecador supone saber que somos transgresores de la ley de Dios, que estamos muertos espiritualmente y que la ira de Dios está sobre nuestras cabezas. Y que si nos morimos así, estamos perdidos y somos dignos del infierno. De otra forma, ¿cómo te podrías arrepentir si no tienes conciencia de a quién has ofendido? ¿Cómo te podrías arrepentir si no conoces tu condición ante Dios? Lo segundo que podemos decir del arrepentimiento lo encontramos en la segunda carta de Corintios, que dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Los momentos previos al arrepentimiento se caracterizan por un profundo sentimiento de tristeza de acuerdo a Dios. Dimensionar la gravedad de sus pecados, de su condición, su miseria, y también de considerar seriamente la vida de rebelión que ha llevado ofendiendo constantemente a Dios. No existe verdadero arrepentimiento sin haber experimentado en algún sentido este profundo sentimiento de pesar por los pecados propios y por la condición propia. Por tanto, no es solo saberse pecador, sino también sentirse pecador. Y existe otro elemento que valida el arrepentimiento como verdadero, y lo expresa Lucas al decir, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos
o las acciones u omisiones son lo que validan un arrepentimiento, ya que este sí o sí va acompañado de frutos dignos. Esta frase de hacer frutos dignos de arrepentimiento fue utilizada por Juan Bautista. Y nos cuenta Lucas en su Evangelio, en el capítulo 3, que diferentes grupos de personas al escuchar esta frase venían ante él y le decían, entonces, ¿qué haremos? A algunos les dijo, el que tenga 2 túnicas, de uno el que no tiene. A los cobradores de impuestos les dijo, no exijan más de lo que os está ordenado. Y a los soldados les dijo, no hagan extorsión, conténtense con su salario. Si te fijas, hay un patrón en las respuestas que Juan da. La palabra arrepentimiento significa un cambio de mente, que lleva a un cambio de vida, es darse la vuelta en medio del camino. Lo que tiene en común la respuesta de Juan al pueblo, los cobradores de impuestos y a los soldados, es que todos debían cambiar la manera en que vivían la vida. Debían darle la espalda a sus pecados y volverse de su vida sin Dios para comenzar a hacer lo que Dios le agrada. El arrepentimiento entonces no es meramente saberse pecador. Mucha gente sabe que son pecadores y siguen su vida en pecado. El arrepentimiento no es meramente saberse pecador y sentirse pecador. Ya que hay personas que tienen también remordimiento por sus pecados, sufren, pero siguen viviendo igual. El arrepentimiento verdadero se caracteriza por saberse pecador, sentirse pecador y finalmente darle la espalda al pecado. ¿Y tú? ¿Te has arrepentido verdaderamente de tus pecados? Ruega a Dios te guíe a un arrepentimiento genuino para vida eterna. En el próximo episodio entonces veremos la segunda parte de las demandas del Evangelio y la otra cara de la moneda del arrepentimiento, la fe. Pero ¿la fe en qué o quién? Esto y más en el siguiente episodio. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Como siempre, busca al Señor mientras pueda ser hallado.